amor. Cantemos con gozo al Señor. En ti yo encuentro un gran amor, un regalo perfecto, sin condición, por todas partes. Puedo sentir enamorado estoy de ti, es mi corazón. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo hoy, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo hoy, quiero decirle al mundo que eres lo mejor, que no existe nada fuera tu perfecto amor. Amén. Estamos exaltando el nombre de nuestro Señor donde sea que estemos, ya sea que vos estás en tu casa, yo en mi casa, pero nos une el mismo sentir, nos une el Espíritu, nos une nuestro Señor y nos une también una cosa, que tanto como vos, que estás ahí en tu casa viéndome, y yo, somos inmerecedores de la gracia de nuestro Señor, inmerecedores de su amor, de la salvación tan grande que Él nos ha dado. Así que te invito a que lo podamos cantar juntos también. Ahí donde vos estás, inmerecedor. No existe nada en mí. No pueda yo parar tu tierna Yo
quiero agradecerte, amarte siempre, con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, fiel por siempre, con decisión, y no fallar jamás. Así es, Señor, queremos agradecerte por tu bondad, por tu misericordia para cada uno de nosotros, porque nos has amado y nos has dado un regalo tan grande. Ahora, Señor, vamos a meditar en tu palabra. Te rogamos que nos bendigas en este tiempo y que podamos aprender juntos lo que tú tienes para decirnos en esta noche. Bendice, Señor, a cada uno de los que están viendo esta transmisión. Oramos, Señor, también por la situación que estamos viviendo, por todos los casos, Señor, que se están dando, por los que están en alto riesgo, Señor. Oramos para que tú puedas hacer una obra en ellos, Señor, y no permita, Señor, que vengan más muertes a nuestro país. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, es hermoso poder alabar al Señor juntos. Si lo hiciste con todo tu corazón, me alegro mucho que podamos alabar y reconocer que no somos merecedores de su gracia. Bueno, espero que la hayan pasado bien en esta semana, que hayan terminado con todas las tareas que les han dejado de la universidad o del colegio, que no hayan hecho locuras así como la del viernes pasado de nuestro amigo Jonathan, que se rapó la cabeza. Por ahí me mandaron una foto de otra locura que hicieron esta semana, pero vamos a ver si la ponemos hasta el final, así que no te despegues de la cámara, de la pantalla, para que puedas ver quién nos mandó esta locura y qué hizo. Seguimos en nuestra serie de Tito y estamos a punto de terminar. Hoy vemos los últimos versículos del capítulo 3, y ya la otra semana hacemos todo un resumen de la carta de Tito. Muchos de ustedes van a estar participando en ese resumen, así que estén pendientes, les va a caer un mensajito por ahí. Pero hoy nos toca ver Tito capítulo 3, del verso 7 al 15. Y antes de entrar en los versículos que hoy vamos a estar meditando, quiero que te recordes acerca de lo que hablamos el viernes pasado. Si bien fue un poquito difícil la transmisión del viernes pasado, pedimos perdón por eso, porque se trababa, luego intentamos subirlo hasta el domingo, fue posible. Entonces, si quizás no la viste o medio la entendiste, bueno, estábamos hablando acerca de los primeros versos del capítulo 3, y uno de ellos decía, bueno, recuérdales, Pablo le decía a Tito, recuérdales que deben sujetarse y obedecer a las autoridades, que no sean respondones, que no difamen a nadie, sino que sean amables, que sean mansos. Esa era la primera parte que veíamos el viernes pasado. Pero también hay una segunda parte, y es una parte tremenda, y hablábamos que es un pero enorme. Y cuando hablábamos de este pero enorme, decíamos que algo en la historia iba a cambiar. Iba a haber un contraste. Antes era esto, pero ahora esto. Y entonces Pablo decía, antes nosotros éramos engañadores, éramos soberbios, nos aborrecíamos unos a otros, eso éramos antes. Pero, y aquí viene el cambio, y ese pero enorme es Jesucristo. Porque dice, la gracia de Dios se manifestó, la bondad de Dios se manifestó a través de Cristo Jesús, para darnos una salvación tan grande. Y ahí mismo en Tito 3:5 dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su amor, por su misericordia. Ahora, nos salvó por su amor y su misericordia, pero tendríamos que hacernos una pregunta más. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de eso? ¿Darnos solo la
el perdón de nuestros pecados, cambiarnos de cómo éramos en el pasado para que hoy en nuestro presente seamos diferentes. No solamente eso, sino que también tiene que ver con el futuro. Jesús, a través de su obra, no solamente cambia nuestro pasado, sino que nos da una esperanza que es eterna, que va hacia adelante. Y eso es lo que dice el verso 7 que vamos a leer. Dice así: para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El propósito de Dios de enviar a su Hijo Jesucristo y salvarnos por su amor y su misericordia fue para justificarnos. Porque la Biblia bien nos enseña que vos y yo somos pecadores. La Biblia bien nos enseña que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y si nos tuvieran que poner en el juicio, en una sala donde hay un juez, donde hay un jurado, terminarían declarándonos culpables por nuestros pecados, porque todos hemos pecado. Nadie puede decir, no, yo no he pecado, nunca hice algo malo, nunca quebré un plato. Todos hemos fallado delante de Dios. Ahora, Jesús viene para cambiar eso. Y Jesús nos justifica. Él muere en la cruz del Calvario, toma nuestro lugar, derrama su sangre, paga el precio de nuestros pecados para justificarnos. Ahora, esta palabra justificarnos tiene que ver con un término legal. Él nos declara sin culpa. Y 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, lo dice así: al que no conoció pecado, hablando de Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús jamás pecó, pero todos nuestros pecados fueron puestos sobre él en la cruz del Calvario. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de esto? Para poder hacernos justos. Y es que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Job lo decía, que no hay cosa que Dios haga sin tener un propósito. La vida tiene un propósito. Vos tenés un propósito en tu vida. Seguramente esto que hoy estamos viviendo del coronavirus o del COVID-19 tiene un propósito. No lo podemos ver, no lo podemos saber exactamente cuál es, pero tiene un propósito, porque Dios no hace cosas sin tener un propósito. Ahora, el propósito de Dios es claro en este verso 7. Él quería justificarnos a través de Cristo Jesús. Por eso Jesús cargó con todos nuestros pecados para declararnos justos, para declararnos sin culpa. Pero no solamente quería justificarnos, sino que quería darnos algo más, algo increíble. Y dice, solo leo la frase: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Y hablando de herencias, yo le pregunté a algunos jóvenes qué les gustaría recibir como herencia. Veamos lo que ellos dijeron. Hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien y que estés pasando una buena cuarentena, ya sea con tu familia o lo que sea que estés haciendo, que lo estés disfrutando. Pero sobre todo que estemos buscando juntos del Señor. Tenía una pregunta que hacerte. Si tuvieras que recibir una herencia, ¿qué te gustaría recibir? ¿Te gustaría recibir una casa? ¿Te gustaría recibir un carro? ¿Te gustaría recibir mucho dinero para comprar o solventar muchos gastos? A mí personalmente me gustaría una casa amueblada. Pero, ¿qué te gustaría? Te dejo esa duda en tu cabeza, mételo por un segundo y vamos a hablar al respecto. A mí me gustaría que de herencia me dejaran un carro de lujo que lo pueda ocupar siempre a mi disposición y lo pueda llevar donde quiera. Me preguntan que si tuvieran que dejarme alguna herencia, ¿qué es lo que a mí me gustaría que me dejaran? Ya me habían hecho esa pregunta antes y voy a responder lo mismo. Quisiera que me dejaran un terreno grande, en una zona rural,
¿Por qué? Porque podría llegar a ser, digamos, una casa de campo para ir a pasar vacaciones ahí. Tuviera un terreno grande para poder llevar a mis mascotas, así que anduvieran corriendo por ahí. Un espacio en el que pueda disfrutar no solo yo, sino que también pueda llevar a mi familia o personas cercanas a mí a que puedan disfrutar de ese paisaje y de esa libertad que se siente al estar en ese tipo de lugares. Bueno, ahí vimos algunos de nuestros jóvenes contando qué quisieran. Algunos dijeron, bueno, una casa amueblada o un carro de lujo o un terreno, decía nuestro amigo Carpio, para poder invitar a todos los amigos. ¿Qué hubieras dicho vos si te hubiéramos preguntado? No sé qué hubieras dicho, pero yo fui a buscar las herencias más grandes que se vieron en el 2019, y una de ellas fue de un cantante que dice que dejó 2 viviendas en Madrid. Pues hombre, tío, ¿quién no quisiera vivir ahí? Una casa en Marbella, derechos de explotación de todas sus canciones. Esa fue la herencia que le dejó a su hijo. Otro es un diseñador de moda que no tengo su nombre, pero dejó como heredera, escucha bien, una herencia de millones de dólares o millones de euros. Dejó como heredera a su gata llamada Choupetet. Seguramente no se pronuncia así, pero lo pronuncio como lo leo. Luego hay otra herencia curiosa que fue de un empresario que desheredó, o más bien heredó, una friolera de 4.100 millones. 4.100 millones. Son herencias tremendas, enormes, pero ninguna de esa herencia, ni ninguna herencia de la cual podamos imaginar o desear en esta tierra, de algo material o de algo físico, se compara con la herencia que Dios quiere darnos, o más bien que ya Él nos ha prometido en Cristo Jesús. Por eso dice, para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y es que esta herencia no está ahorita en este presente, pero sí está prometida para el futuro. Y esto también lo había dicho en el capítulo 1, verso 2, en la esperanza de la vida eterna. Es que Jesús ha hecho posible que nosotros, que no éramos nada, nosotros, siendo lo vil y menospreciado del mundo, pudiéramos recibir una herencia que no se compara a ninguna herencia de ningún millonario, a ninguna herencia que podamos imaginar. La herencia conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso debe de llenar nuestra vida de alegría, debe de marcar nuestro propósito, porque tenemos. La herencia es incomparable. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No hay nada que pueda corromper esta herencia. Las cosas materiales se corrompen, se desgastan, se arruinan, se acaban. Pero esta herencia es eterna y está prometida en los cielos. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de esto? Es lo que dice el verso 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Es que la palabra de Dios es certera. Podemos confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios no se compara a lo que anda circulando ahora en las noticias o en las redes sociales, que son bien conocidas como las fake news. No son fake news, no son noticias falsas. Esto es verdadero. Y Pedro también lo decía en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta palabra es segura, no miente, no se desacredita. Todo lo que la palabra de Dios dice
eso se cumple. Y si no se ha cumplido hasta este punto, se va a cumplir en el futuro. Porque la palabra de Dios es certera y por eso podemos estar nosotros tranquilos, con una esperanza, con gozo, porque esta palabra es segura. Ahora, dice esto, quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y aquí nos pone una vez más el propósito. Esta palabra es fiel, esta palabra es segura, pero quiero que insistas en esto. Quiero que seas perseverante, constante en la palabra. Hay una película que la están pasando por ahí que se llama Inquebrantable, o en inglés, para los que speak in English, Unbroken, y habla de esa insistencia de este hombre que desde muy niño él comenzó a correr y llegó hasta las Olimpiadas, pero fue por su insistencia, fue porque se mantuvo firme. Así vos y yo tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios. Tenemos que ser perseverantes en su palabra. Y me encanta cómo lo dicen estos comentaristas. El término cuidado, que es en nuestra versión procurar, es una forma del verbo razonar o considerar cuidadosamente. Es decir, que vos y yo tenemos que razonar la palabra de Dios. Tenemos que considerarla, pero cuidadosamente, no solo de reojo, sino ir a ella como con una lupa, considerarla. Y luego la siguiente palabra que ahí aparece, ocuparse, es dedicarse. Proviene de la palabra que por lo general se traduce como alimentar. Vos y yo tenemos que alimentarnos de la palabra. Pero decime, si tenés un plato de comida y si solo lo ves, ¿te alimentas? Tenés que masticarlo y luego tragarlo para poder digerirlo. Pues tenemos que hacer lo mismo con la palabra de Dios. No basta solo con un vistazo. Tenemos que ir atentamente, considerarla, razonarla, para alimentarnos de ella. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Para que los que creen, si vos crees en Dios, si vos crees en Jesús, esta palabra es para vos y para mí. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Es que estamos llamados a hacer buenas obras, no para salvación, sino porque hemos sido salvos. Los creyentes deben pensar constantemente y tomar la iniciativa de vivir vidas piadosas por causa del Evangelio. ¿Qué cosas hemos buscado durante la cuarentena? ¿En qué cosas hemos sido perseverantes? ¿Hemos buscado más del Señor? En este tiempo que estamos todos en casa y no podemos salir y tenemos todo el día en casa, ¿hemos buscado más del Señor o nos hemos alejado más? Hemos buscado más de la televisión, de Netflix, etc. Miqueas 6:8 dice esto: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo creo que esto deberíamos de estar haciendo. Esto es hacer buenas cosas, entender lo que Dios pide de cada uno de nosotros, que hagamos justicia, vivamos una vida de justicia. Aún cuando estemos en las casas encerrados, tenemos que buscar una vida de rectitud. Luego, amar misericordia, hacer buenas obras. Si sabemos que alguien necesita algo, ¿por qué no le ayudamos? ¿Por qué no compartimos de lo que Dios nos ha dado? Eso es hacer buenas obras. Y humillarte ante tu Dios. Humillar significa que yo reconozco que no soy suficiente y necesito de Él. ¿Cuánto le buscamos en esta semana? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto leímos su palabra? Si lo hicimos muy poco, significa que estamos creyendo que somos suficientes. Dios quiera que no haya sido ese nuestro caso. También en el verso 14 de Tito, habla de buenas obras. Y aprendan también
los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Si sabes de alguien que tiene una necesidad, hagamos una buena obra. Hagamos una buena obra. Luego termina diciendo, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Significa que esto tiene un gran provecho, que no es algo inútil, sino que es algo que va a dar fruto. Y ese ha sido el par. Pero ahora viene otro pero. Y dice verso 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Primero nos pone en el verso anterior algo que va a traer fruto, algo que va a traer provecho. Pero ahora nos presenta algo que no va a traer fruto, sino que va a ser una pérdida de tiempo. Y le dice, Tito, no estés discutiendo acerca de la ley, acerca de los antepasados, porque esas cosas no traen fruto. Pablo también se lo dice a Timoteo. En 1 de Timoteo 6:20 le dice, evita pláticas profanas. En 2 de Timoteo 2:16, evita profanas y vanas palabrerías. Y ahora se lo dice a Tito. Pero ¿por qué evitar estas cosas? La palabra evitar significa alejar, huir de eso, alejarme de eso. ¿Por qué alejarme de eso? Porque hay muchas cosas que no traen provecho a la vida del creyente. Quizás en esta cuarentena tenemos que evitar algunas cosas que no nos traen provecho, como por ejemplo pasar todo el día en nuestro celular, como por ejemplo ver la televisión, pelis o series que quitan todo nuestro tiempo, o las noticias falsas como ya les decíamos. Ahora, en el verso 10 y 11, Pablo no solamente le va a decir evita las pláticas que no traen provecho, ahora le va a decir evita a las personas que no traen ningún provecho. Verso 10 y verso 11, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ahora, Pablo primero muestra misericordia, dice, si alguien está causando divisiones por estas pláticas a las cuales te digo que evites, primero amonestalo una y otra vez, pero si él no entiende, deséchalo, aléjate de él. Ahora vos y yo quizás tenemos que aprender también a alejarnos, a evitar personas que no han traído algún beneficio a nuestra vida, sino que al contrario nos han alejado del Señor. Ahora, ¿qué tipo de personas deberíamos de evitar? Quizás aquellos que te quieren alejar del Señor, o los que te invitan a cosas que van en contra de lo que Dios dice. Y acá hay un video, bueno, algunos de nuestros amigos quieren contarnos también de qué cosas o de quiénes se tuvieron que alejar porque les estaban llevando en contra del Señor. Miremoslo. Hola jóvenes, Dios les bendiga. Yo les voy a compartir rápido una experiencia personal que tuve el año pasado con un grupo de amigos que siempre me influenciaban a salirme de las clases. Entonces, lógicamente esto iba a afectar negativamente a mis notas. Entonces yo me alejé de ellos y pues pude ver un efecto positivo en cuanto a mis calificaciones y en cuanto a mis trabajos. Muchas gracias, cuídense y que Dios les bendiga. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, que estén descansando en sus casas. Esta noche me pidieron que comentara alguna cosa o situación en la que yo sintiera que me alejaba de Dios. Creo que en mi caso la principal sería el celular, porque lo uso demasiado, siento que casi siempre paso pegada a mi celular. Es algo que me cuesta mucho, un hábito que me cuesta mucho como dejar. Uso mucho el celular en la noche, me duermo tarde, en la mañana ya no me quiero levantar porque me siento cansada. En las tardes cuando puedo usar mi tiempo para hacer tareas, para leer la Biblia, para orar, me pongo a ver mi celular, vea cualquier cosa, mi Facebook, Netflix. Entonces creo que esa sería como tal vez la cosa que más me afecta con respecto a mi relación con Dios. Así que bueno, esa es como mi corta experiencia con respecto a algo que
que yo considero que me aleja bastante de Dios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les quería comentar una anécdota que me pasó a mí cuando recién entré a la empresa donde trabajo. Yo tuve que decidir si me alejaba de un grupo de compañeros porque ellos me inducían a hacer cosas malas, ya que ellos me decían que fuera a salir a tomar con ellos, saliera a fumar con ellos y saliera con bichas con ellos a lugares donde un cristiano no debe ir, ¿verdad? Entonces yo decidí alejarme de ellos, ya que ellos me incitaban a pecar contra Dios y a hacer cosas que un cristiano no debe hacer, pues. Cuando llego sí hablo, sí les saludo y todo, pero yo decidí alejarme de ellos, ya que pues son cosas que un cristiano no debe hacer, y yo, gracias a Dios, Dios me dio la fuerza para tomar esa decisión y alejarme de ellos. Hemos visto estos videos y qué bueno que ellos pueden ser sinceros y contarnos de esto que tuvieron que alejarse. Y no creas que el huir es de gallinas o el evitar es de gallinas. ¿Se acuerdan de José? Cuando la esposa de Faraón quería acostarse con él, él huyó. Él evitó esa situación porque no quería pecar contra su Dios. Vos y yo tenemos que evitar las pláticas que no van a traer ninguna gloria ni honra al nombre de nuestro Dios. Evitemos esas pláticas. Tal vez vos las sabés. O no son necesariamente palabras que salen de nuestra boca, pero sí quizás letras que escribimos con nuestros dedos en WhatsApp. Evitemos esas conversaciones que no glorifican a Dios. Pero también evitemos a esas personas que nos quieren alejar de Dios, que nos influencian para que nos alejemos de Dios, ya sea gente de tu trabajo o de tu colegio o amigos. Si no te están acercando a Dios, sino que te están alejando de Dios, lo mejor sería que evitaras a esas personas. Porque también es una muestra de que vos no estás lo suficientemente firme en la fe, no estás insistiendo en las palabras que hoy hemos visto, como para tú ser una luz para ellos o una bendición para ellos. En conclusión, tenemos que entender que Dios nos ha justificado a través de su Hijo y nos ha dado una herencia eterna. Y esto solo lo podemos creer porque su palabra es segura. No lo ha venido a contar algún periódico del Salvador, no, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es segura, pero también tenemos que alejarnos de aquellas cosas que no traen ningún provecho, aquellas cosas que nos alejan de Dios. Y si no son cosas, tal vez personas que nos alejan de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Él no solamente te justificó y te ha dado una herencia eterna solo por así nomás. No, Él tiene un propósito para vos. Y espero que lo puedas encontrar y lo puedas vivir. Vamos a orar. Señor, te agradezco por el tiempo que nos permitiste tener. Gracias por cada uno de los jóvenes que pudieron ver esta transmisión o de los hermanos que la pudieron ver. Bendice, Señor, sus vidas. Bendice nuestros hogares, Señor, que no falte el pan en nuestra mesa. Y, Señor, oramos por todos aquellos que están sufriendo por esta situación, que tú puedas hacer con ellos. Muéstrales tu amor, tu misericordia, y si en algo nosotros podemos hacer una buena obra y ser de bendición, guíanos, Señor, para poder hacerlo. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.